Buenas noches aprendices, bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy 19 de agosto, 8:20 de la noche. El día de hoy iniciamos un nuevo resultado de aprendizaje correspondiente al módulo 6, denominado construcción de la aplicación móvil nativa de acuerdo a la arquitectura definida. Antes de entrar a explicar esta actividad y las evidencias que ustedes deberán entregar, quiero hacer una contextualización. A lo largo de estas 3 semanas nosotros hemos venido trabajando en dos competencias de manera simultánea, las correspondientes al módulo 5 y la correspondiente al módulo 6. Ambas competencias de cierta manera son simétricas, es decir, tienen mucho en común. Sin embargo, se diferencian en temas de arquitectura. La competencia 5 trata de desarrollo de aplicaciones móviles, la competencia 6 también. La diferencia está en la arquitectura que nosotros vamos a utilizar para la construcción de esas aplicaciones móviles. En el módulo 5 se tratan de aplicaciones móviles híbridas y en el módulo 6 en aplicaciones nativas. Las aplicaciones híbridas son básicamente aplicaciones web desarrollados pues en los lenguajes más relevantes en desarrollo web, como lo es HTML, CSS, JavaScript. Ya el uso de ciertos frameworks pues facilita el tema del desarrollo. Frameworks como Vue.js, Node.js, Laravel, bueno, los diferentes frameworks. Estos tienen, digamos, una serie de componentes que facilitan al programador el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Entonces, eso trataría la aplicación híbrida. El día de ayer, jueves 18 de agosto, nosotros sentamos las bases de lo que corresponde a las evidencias correspondientes a esa competencia. El día de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el módulo 6, es decir, construcción de aplicación nativa. Solo por recordar, las aplicaciones nativas son las que se desarrollan con los frameworks de cada uno de los sistemas operativos que funcionan sobre los dispositivos móviles. Básicamente pues hay dos muy representativos, hay muchos, pero realmente dos son los que más presencia tienen en el mercado, como lo es Android para la mayoría de los dispositivos móviles, y lo que corresponde a iOS, que corresponde a los teléfonos de la manzanita, los famosos iPhone. Entonces bien, estos sistemas operativos, sus casas desarrolladoras, en este caso Google y... Uy, se me fue el nombre, vean, a veces uno tiene lapsus. Los desarrolladores del iPhone, ellos proponen sus propios frameworks de desarrollo. En el caso de Android está el Visual Android Studio, que es todo un ecosistema de aplicaciones que permite pues el desarrollo de aplicaciones nativas. Y en el caso de iOS, entonces está, bueno, ahí es Apple, ¿no? Sino que uno tiene lapsus. Y en el caso de la manzanita está pues todo un framework que se llama Xcode. Cada uno de los frameworks tiene sus propios lenguajes de programación. Entonces pues eso permite pues que haya un acercamiento, digamos, una aproximación a esos lenguajes de una manera más fácil, a partir de lo que uno conoce, ir conociendo estos lenguajes de programación. Entonces esas aplicaciones nativas están orientadas o están desarrolladas básicamente en estos dos frameworks. Ustedes ya para el desarrollo de esta evidencia que vamos a plantear el día de hoy, entonces les corresponde escoger uno de estos frameworks. Bien, hablando exclusivamente del módulo 6, desarrollo de aplicaciones nativas, entonces esta corresponde al tercer resultado de aprendizaje. Recordemos que en las semanas pasadas nosotros ya hemos realizado dos resultados de aprendizaje que se han transformado, creo que, en 3 evidencias. En la primera evidencia, básicamente, nosotros teníamos que plantear los requisitos
Es decir, nosotros a partir de un problema teníamos que plantear una solución de software. Dicha de solución de software debería corresponder a una aplicación móvil nativa y deberían definir los requisitos. Recordemos que los requisitos pues, se pueden distinguir en dos grandes grupos, requisitos funcionales y no funcionales. En su primer trabajo se les pidió que ustedes presentaran o desarrollaran por lo menos 10 requisitos funcionales y 5 no funcionales. De los requisitos no funcionales habían unos tipos de requisitos que realmente eran de mi interés y realmente muy pocos los presentaron. Y corresponde a la arquitectura y las tecnologías a utilizar. Recordemos que no es lo mismo o no es la misma arquitectura una aplicación móvil a cualquier otro tipo de aplicación. Las aplicaciones móviles por sus características, por dónde funcionan, tratan de dispositivos móviles, pues tienen toda una serie de características que son importantes definir. Asimismo, deberíamos definir las tecnologías. En este caso, pues la arquitectura condiciona la tecnología. No es lo mismo desarrollar para Android que desarrollar para iOS. Cada uno requiere el uso de sus propias tecnologías. Entonces era importante pues en esa definición de requisitos no funcionales que ustedes hayan definido de manera clara cuáles eran esas tecnologías a utilizar. Y era necesario porque de hecho la evidencia que vamos a presentar el día de hoy trata sobre eso. Bien, entonces en la primera estábamos tema de requisitos no funcionales. En la segunda evidencia que constaba de dos partes, básicamente se les pidió lo primero desarrollar los mock-up o las presentaciones de la aplicación. Básicamente es un diseño visual de cómo va a quedar las imágenes o la presentación de su aplicación. Y algo muy importante de eso también era definir la ruta de navegación. Es decir, que nosotros de manera gráfica, bosquejando, dibujando, como lo quieran llamar, uníamos con líneas y esas líneas básicamente representaban la interacción. ¿La interacción qué es? Son los saltos de pantalla que voy a tener en mi aplicación cada vez que yo hundo una funcionalidad en mi aplicativo o toco. Recordemos que pues en los dispositivos móviles básicamente la interfaz por preferencia es el touchscreen, es decir, los toques que se hacen con el dedo en la pantalla. Entonces básicamente la navegación en dispositivos móviles, a diferencia por ejemplo de las aplicaciones tradicionales, como por ejemplo esta, que es una aplicación tradicional, se da por este scroll vertical. Es decir, yo me desplazo hacia arriba y hacia abajo. Entonces básicamente lo que tengo es un gran pergamino que en la medida del desplazamiento me va mostrando segmentos de información. En las aplicaciones móviles generalmente se da es por pantallazos o por vistas. Básicamente no hay ese desplazamiento, aunque en algunos casos lo haya, pero realmente es poco probable, y lo que se utiliza son saltos de pantalla, es decir, se le presenta una información al usuario, el usuario interactúa con una serie de componentes, llámense botones, bueno, de los diferentes elementos que hay dentro de la pantalla del dispositivo, y estos reaccionan o interaccionan con el usuario mostrando cierta información. Lo normal o lo común, y tal vez ustedes ya lo han dado cuenta, es que hayan saltos de pantalla. Eso es como slides, como presentaciones. Yo hundo un botón y él, en vez de desplazarse hacia abajo o hacia arriba, hola Jairo, ¿cómo estás? Entonces para desplazarse hacia abajo o hacia arriba, básicamente lo que hay es cambios de pantalla. Eso es, digamos, en esencia, digamos, la navegación. Entonces en la evidencia 2 se tenía que entregar los mockup y el mapa de navegación, y adicionalmente tenían que presentar el frontend de la aplicación. Ya para desarrollar el frontend ustedes tenían que hacer uso de las tecnologías propiamente. Si ustedes ya iban a desarrollar una aplicación para iOS, entonces tenían que usar Xcode. Si van a hacer la aplicación para Android, deberían usar Visual Code Studio o Visual Studio Code, perdón.
En esa ocasión, pues yo les di algunas alternativas para el desarrollo de aplicaciones nativas. Y una que digamos que les mostré era App Inventor. App Inventor es un lenguaje de programación visual que permite la construcción de aplicaciones para Android. Este básicamente es muy intuitivo, muy fácil de usar. Básicamente es un software de enseñanza, pero digamos, la mayoría de las aplicaciones que nosotros conocemos, que podríamos decir aplicaciones móviles básicas, se podrían construir con App Inventor. Entonces esta era una alternativa. La ventaja de App Inventor es que la construcción de las interfaces o del frontend se basa pues simplemente en arrastrar y pegar componentes. Entonces yo simplemente definía cuál, de acuerdo pues al bosquejo que yo había realizado con los mockup. Entonces yo definía los labels, los botones, los campos de texto, bueno, los diferentes componentes. También definía pues cómo iba a ser la distribución de los contenidos dentro de los labels y podía, dentro de la bueno, del canvas, que es básicamente el espacio donde se pueden representar y mostrar contenidos, y yo podía dibujar los diferentes o podía construir, más allá de dibujar, podía construir las diferentes presentaciones. Entonces era una manera sencilla. Si lo hicieron de esa manera, pues es una manera admisible. Bien, hoy seguimos en ese desarrollo de esa construcción. Si ustedes se han dado cuenta, el desarrollo de esa aplicación nativa ha sido una construcción por pasos. En el primero, definir requerimientos. En el segundo, definir interfaces y la estructura de navegación. Bien, y hoy arrancamos con la tercera parte. En esta parte, básicamente, vamos a tener dos actividades. Entonces vamos a revisar detalladamente en qué consisten esas dos actividades para darles un contexto y ustedes puedan, a partir pues de esta sesión, ya proceder a trabajar con dicha o a trabajar pues sus actividades. Para entregar esa actividad vamos a tener una semana, es decir, hoy estamos hablando del 19 de agosto, entonces iríamos más o menos hasta el 26 de agosto, que corresponde pues al próximo viernes, para que ustedes vayan avanzando. Tienen que tener en cuenta algo, y esto pues ya que las circunstancias lo han dado así. Ayer, el día jueves, nosotros lanzamos también las evidencias correspondientes al módulo 5. Como se tratan de arquitecturas diferentes, las nativas se desarrollan básicamente con framework para desarrollo de aplicaciones web. En cambio, las híbridas se desarrollan básicamente con aplicaciones para desarrollo de aplicaciones web. Y las nativas sí toca usar frameworks especializados, pues ya son dos actividades que distan mucho. Sin embargo, vamos a encontrar un punto en conjunto. Yo siempre he tratado de colocarles como las similitudes entre ambas evidencias para que ustedes puedan hacer un ahorro de trabajo. Lo que hagan en una les pueda servir para la otra. Entonces, bien, en esta evidencia, en esta actividad vamos a tener, o en este resultado vamos a tener dos evidencias. Dichas evidencias las vamos a encontrar aquí en el anuncio, en la parte inferior. La primera es un informe técnico de la aplicación nativa. Y la segunda es un video de la aplicación funcional. Es decir, que finalizada esta evidencia, ustedes ya van a tener que tener una aplicación funcional. De acuerdo pues a los requisitos que ustedes definieron inicialmente, ustedes ya dentro del contexto de su problema dijeron: yo voy a desarrollar esta aplicación, aquella aplicación. Entonces, al finalizar esta actividad, ustedes ya tienen que tener una aplicación funcional. Entonces, bien, vamos a revisar cada una de las actividades para que ustedes entiendan el contexto de cada aplicación y asimismo pues puedan iniciar el desarrollo de la misma.
Entonces vamos a iniciar con la evidencia informe técnico de la aplicación nativa. Vamos a ir por acá. A ver, discúlpenme un momento. Opa, se me cerró. Ya lo abrimos. Entonces para eso nos vamos a ir, recuerden, nosotros siempre podemos recurrir a las guías de aprendizaje. Cada módulo tiene su propia guía de aprendizaje. Entonces vamos a abrir la guía de aprendizaje correspondiente al módulo 3 y nos vamos a desplazar hasta la actividad número 3. Normalmente yo les suelo colocar en documento aparte la actividad para que no tengan que hacer este proceso que estoy haciendo yo en este momento. Entonces les resulte mucho más fácil. Normalmente yo se los envío finalizada la sesión, les envío esta información por el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí a la mano. Asimismo les suelo colocar contenidos útiles para que ustedes pues tengan documento o fuentes donde que puedan utilizar para el desarrollo de las actividades. Entonces bien, actividad número 3. Básicamente la actividad número 3 es el desarrollo de la aplicación móvil. Es decir, en esta actividad vamos a desarrollar una aplicación móvil. El resultado final es una aplicación móvil funcional. Esa es la situación. Bien, entonces vamos a hablar de la primera actividad, el informe técnico de la elaboración de la aplicación nativa. Entonces básicamente dice, construir un documento técnico con la arquitectura de almacenamiento utilizada para la construcción de la aplicación móvil. Elementos a tener en cuenta en el documento de requisitos. Seguir las normas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, traducción y backend utilizado para la construcción de la aplicación. Y respecto al almacenamiento se debe utilizar o describir las herramientas utilizadas. Si utilizaron el Firebase o APIs o a cualquier otra cosa. Entonces es un documento en PDF o en Word de extensión libre que ustedes van a enviar. Es decir, en este punto ustedes no van a tener que enviar código fuente. Es importante que ustedes tengan el contexto de lo que se les está pidiendo para que no entreguen lo que no es. Y por el contrario, entreguen lo que se les está pidiendo. En esta primera actividad correspondiente a este resultado de aprendizaje, van a entregar un informe técnico. ¿Qué va a contener ese informe técnico? Ustedes van a describir la construcción de su aplicación, móvil nativa. Allí van a definir de acuerdo a la arquitectura, y recuerden, arquitectura es la manera como ustedes van a construir su aplicación, las tecnologías, qué componentes van a utilizar, a dónde se van a conectar. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes definieron en su arquitectura y el documento de requerimientos, ustedes ya van a tener que implementar esas funcionalidades. Es decir, que vamos a tener una app completamente funcional. Aquí les aprovecho para decirles lo siguiente. Si ustedes fueron generosos en la definición de requisitos o en su documento de requisitos, es decir, en el momento que lo plantearon, especificaron demasiadas funcionalidades, yo les sugiero que revisen su documento de requerimientos y se lo tienen que acotar, es decir, ajustar para que sea una entrega válida. Háganlo. Yo no espero que ustedes desarrollen la super aplicación. Si lo pueden hacer sería genial. Yo sé que ustedes tienen las capacidades y con el suficiente tiempo y entrenamiento ustedes lo van a hacer. En este momento no se trata de eso. En este momento lo que se trata es de que como su instructor debo saber si ustedes están cumpliendo los objetivos de aprendizaje. Y para cumplir esos objetivos de aprendizaje, ustedes deben dar unas evidencias, que son las que yo reviso. Entonces, en esas evidencias yo digo, el aprendiz cumplió los objetivos de aprendizaje o el aprendiz no cumplió con los objetivos de aprendizaje. Como esta actividad tiene que ver con lo que ustedes han hecho previamente,
Entonces pueden ajustar su documento de requisitos. Yo prefiero que ustedes tengan un alcance pequeño, pero lo hagan completo, que uno puede evidenciar en su aplicación que todos los requerimientos se satisfacieron completamente, que una aplicación súper grande, súper compleja, que finalmente solo entregan una parte. Entonces es importante eso. Entonces cuando ustedes vayan ya a construir su aplicación, entonces tengan en cuenta los requerimientos. Es decir, no es simplemente, voy a empezar a construir, no. Esta construcción debe estar alineada con el documento de requerimientos que ustedes entregaron en la primera evidencia. Respecto a esta evidencia, ¿tienen alguna pregunta? ¿Es claro el alcance de la actividad? ¿Es claro para ustedes lo que deben hacer para cumplir esta actividad? Sí, señor, profe, todo claro. Ok, perfecto. Entonces continuamos con la segunda actividad. Bien, la segunda actividad consta de un video. Entonces dice, realizar un video presentación de la aplicación funcional. Entonces, realiza el video de la presentación funcional de la aplicación según los requerimientos de software. Entonces, seguir las normas básicas de la presentación de tu video en el que describa la funcionalidad de la aplicación. El video debe mostrar la totalidad de las funciones según el requerimiento realizados en la evidencia. El video debe estar editado y con descripción del nombre del aprendiz, de la aplicación y de cada una de las interfaces. Entonces, como se dan cuenta, básicamente, si bien son dos entregables, se tratan dos entregables de la misma actividad. Ustedes van a construir una aplicación web nativa. Una vez ustedes la hayan construido, en el informe técnico ustedes documentan. Entonces dicen, no, mira, nosotros usamos estos componentes, tenemos estas APIs, nos conectamos a tales servicios, o tengo un manejo de base de datos. Entonces básicamente la generalidad de su aplicación, cómo la construyeron, describiendo pues los diferentes componentes, las tecnologías, básicamente de acuerdo a la arquitectura que ustedes definieron. En la evidencia número 2, lo único que tienen que hacer es una presentación de su aplicación. Entonces ustedes ponen a correr su aplicación, todos los frameworks de aplicaciones web tienen simuladores. Los simuladores permiten que yo pueda evaluar mi aplicación web sin necesidad de tener que construir un archivo binario que lo tenga que instalar en un celular. Entonces, el simulador lo que me va a permitir es correr la aplicación en un ambiente como si se tratase de un celular y yo poder evaluar las diferentes funcionalidades, y ahí ustedes se van a dar cuenta. Entonces, si ustedes definieron, por ejemplo, dijeron, no, yo voy a hacer un sistema de venta, entonces yo tengo que tener las diferentes funcionalidades, como por ejemplo, registrar producto, registrar cliente y tener un sistema post, ¿no? Entonces, básicamente donde yo pueda cargar productos y al final me dé un resultado y yo le pueda decir comprar. Obviamente, pues por limitaciones de tiempo, yo no les voy a pedir que ustedes hagan cosas exageradamente sofisticadas, no les voy a pedir que se conecten con pasarelas de pago, no les voy a pedir que se conecten con servicios en internet. Ya ustedes definen el tamaño o dimensionan qué tipo de aplicación quieren de acuerdo a sus propias capacidades. Ustedes definen a qué punto quieren llegar y hasta ese punto organizan su trabajo. Entonces, como se dan cuenta, son dos evidencias, pero que básicamente representan un mismo trabajo. En la primera documento el trabajo que yo he hecho en un informe técnico. En la segunda simplemente tengo que hacer el video en el cual ustedes van a describir funcionalmente su aplicación. La corren sobre el motor, sobre el virtualizador o el demo que tenga
el framework para correr las aplicaciones, y ustedes simplemente van describiendo. Ustedes me dicen, o en el video ustedes explican, miren, este botón permite abrir la siguiente ventana, en esta ventana se capturan los siguientes datos del cliente, y cuando se va a guardar eso se va a una base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces básicamente son dos actividades. Respecto a esta evidencia, ¿tienen alguna duda? No, profe. Bien. No, claro. Ok. Para desarrollar esta evidencia, ustedes van a contar con el siguiente documento. Aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a tratar de ver dos cositas así rápidamente. El documento que ustedes van a contar se llama Construcción de un aplicativo según las características de la arquitectura Android. Entonces básicamente este documento es un tutorial de Visual Studio Code. Entonces aquí básicamente hay una descripción de Visual Studio Code y los diferentes componentes. Por ejemplo, ustedes pueden ¿qué les iba a decir? Ustedes pueden trabajar ya, por ejemplo, en Visual Studio Code se puede trabajar con Java. Aquí dentro de la formación ustedes trabajaron Java cuando vieron programación orientada a objetos. Entonces lo que les va a permitir. Entonces aquí están los diferentes componentes, el manifest, el lenguaje de programación en Java, que yo puedo usar .java, miren la programación. La carpeta red donde se encuentran pues todos los recursos del proyecto. Bien, también explica sobre las interfaces de Android, lo que corresponde a los layouts. Básicamente Visual Studio Code tiene una vista que se llama vista de diseño. Esta vista de diseño lo que nos permite es, a partir de un canvas, el canvas es la imagen, o sea, es el espacio visible de pantalla donde se van a mostrar y se van a representar objetos e imágenes. Entonces aquí vamos a conocer un poquito acerca de cómo construir esos layouts. Vuelvo y les repito, normalmente en los dispositivos móviles la navegación se hace a través de layouts, no sobre desplazamientos. Entonces uno puede construir diferentes layouts, uno por cada funcionalidad. Entonces algunos atributos de los layouts como el alto, el ancho, los identificadores, eso nos permite pues cómo se van a representar esos layouts en las pantallas. Asimismo pues vamos a tener toda una serie de componentes como por ejemplo el componente button, que es básicamente un botón. Vamos a tener los componentes de texto. Aquí se llama Test View. Y los diferentes componentes, ¿no? Adicionalmente, algo muy importante que uno debe saber en el desarrollo de aplicaciones móviles, o bueno, hay dos cosas que son muy importantes, que no son las únicas, pero que resultan muy relevantes, ¿no? La primera es construir las interfaces. Ese es el componente, uno de los dos componentes más importantes. Porque allí yo represento las diferentes, represento las imágenes y las interacciones con el usuario. Esas interacciones acá se llaman eventos listeners. Creo que lo pronuncié bien, listeners. O eventos de escucha. Básicamente entonces la primera parte está en la construcción de la parte gráfica, las diferentes ventanas o presentaciones o como las quieran llamar.
o slide, como lo quieran llamar. Es decir, básicamente la representación de nuestra imagen, esta representación, es decir, qué componentes van a ver aquí en la pantalla y cómo esos componentes van a interactuar con el usuario. Entonces, la primera parte es qué componentes hay. Entonces yo tengo botones, tengo campos de texto, tengo scroll horizontal, vertical, tengo, bueno, botones de selección, o campos de selección, campos de texto, bueno, los diferentes campos. Eso, digamos, es una primera parte, todo el tema de la imagen gráfica. La segunda, también muy importante, que se asocia pues con esta primera, es cómo van a hacer esas interacciones con el usuario. Es decir, a qué tipo de eventos van a responder. Ya eso es lo que le llaman eventos listeners. Entonces, por ejemplo, el más común de todos es el touch. Recordemos que, y es importante tenerlo en cuenta, que la navegación en los dispositivos móviles es muy diferente a los dispositivos tradicionales. Por ejemplo, en este computador, yo el desplazamiento lo hago con el mouse. De hecho, hay un puntero. Si ustedes observan, en la pantalla hay un puntero que se está desplazando por la pantalla. Y básicamente el evento más relevante que se tiene aquí son los clics. Los botones tienen, los ratones tienen un botón derecho y un botón izquierdo. Entonces, por ejemplo, cuando yo dejo sostenido en un, por ejemplo, en un scroll de desplazamiento vertical y me desplazo arriba abajo con el ratón, pues se desplaza la pantalla. Eso es un evento. O por ejemplo, cuando yo le doy clic, esto también corresponde a un evento. Entonces las aplicaciones siempre están a la espera de que sucedan los eventos, por eso se llaman escuchas. Es decir, la aplicación en todo momento siempre está en espera de que pase algo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ejemplo del evento listener de un botón. Entonces, yo creo el botón sobre o sea, yo tengo que hacer primero la visual, el tema gráfico del botón. A ver, vamos a ver si lo podemos ver un poquito más grande. Aquí sí. Entonces, mira, aquí tenemos básicamente una presentación de Android Studio. Aquí tenemos lo que se llama el manifest, perdón, y aquí tenemos este es el layout, la descripción del layout que se hace en XML. Aquí tenemos la vista de diseño. Entonces tenemos básicamente un canvas donde se representó un único botón. Ese botón pues está a la espera de que suceda algo. Entonces yo tengo que definir qué hace. Entonces básicamente la acción más recurrente es la acción del touch, o sea, de tocar el botón. Entonces, cuando alguien toca el botón, el evento de escucha dispara una funcionalidad. La funcionalidad entonces usted ya la programa. Entonces a partir del momento de que se escuche, entonces se lanza. Entonces por eso dice, crea el botón layout con la propia ID, ya que él nos va a permitir reiniciarlo desde el código Java. En la clase Java declaro el tipo de view y el escenario y básicamente implemento el evento. Entonces básicamente esas son las dos, digamos, cosas importantes. La representación de los componentes y los eventos. Obviamente detrás de eso hay un poco de acciones. Por ejemplo, el programar que va a ser un evento.
Pero digamos que el tema de programar es subsiguiente a que sucede el evento. Entonces, importante conocer y entender el concepto de eventos. La navegación, y vuelvo y reitero, es importantísima. Miren que la navegación en aplicaciones web generalmente o de manera predominante se da en pantallas y a través de scrolls de desplazamiento. El scroll más relevante es este de desplazarse arriba abajo, que le llaman barra de desplazamiento vertical, arriba o abajo, arriba o abajo. Bien, cuando nosotros hablamos de aplicaciones móviles, lo normal es que el desplazamiento entre aplicaciones móviles se dé entre diferentes vistas. Entonces, básicamente, aquí está estos componentes de navegación que se denominan INTES. Entonces, básicamente lo que permiten es el control de la navegación entre pantallas. Es decir, a partir de los eventos que sucedan, se puede iniciar un tipo de este evento que consiste en que deconstruye, es decir, quita la presentación inicial y monta una nueva presentación. Es decir, muestra una nueva imagen, un nuevo contenido. Cada una de esas pantallas, se construye con los diferentes componentes que van a tener. Vamos a ver si aquí vemos un ejemplito. Mapa, navegación de una aplicación web. Digo de aplicación aquí. Móvil. A ver, vamos a ver. Es que aquí lo que me muestra son puros mapas. Pero bueno, me voy a basar en esta imagen. Nieta. Upa, qué chiquita. A ver si la puedo hacer un poquito más grande. Bueno, entonces lo que la vamos a tratar de todas maneras. Entonces lo que se trata es de que yo tengo diferentes diseños o diferentes páginas y a partir de la interacción de ciertos componentes, entonces por ejemplo puedo tener un conjunto de botones, entonces que cuando le dé clic a un botón, o bueno, no clic sino touch a un botón, entonces me muestre una pantalla como esta, por ejemplo. Pero si por el contrario le doy clic a touch a otro botón, entonces me muestra otra aplicación. Asimismo está la interacción con los componentes, con los botones de aplicación, que es el de retroceder, el de home y el de... Bueno, estos botones que son propios de Android, pero que también pueden interactuar con la aplicación. Bien, entonces digamos ese es importante. Aquí también pues vamos a tener otros temas muy interesantes, como son las tareas asincrónicas, es decir, actividades que se ejecutan internamente de la aplicación sin la necesidad pues de la interacción de un usuario, o que se disparan con la interacción de un usuario, pero que se siguen ejecutando. Estas tareas se generan con algo que se denominan hilos. Hilos lo que permite es que que una aplicación pueda tener o pueda desarrollar varias tareas de manera paralela, y cada una de esas tareas se listan en un hilo.
Entonces, estos hilos tienen una desventaja, ¿no? O sea, tienen ventajas y desventajas. Las ventajas es que se pueden ejecutar en el background de la aplicación, es decir, en el fondo, sin que el usuario perciba que estas actividades se van ejecutando. Esto permite que la aplicación gane cierto nivel de, o sea, le muestre al usuario cierto nivel de rendimiento, por ejemplo, porque él puede estar, por ejemplo, en un layout. Él está interactuando con el layout, pero internamente se pueden ir desarrollando una serie de actividades que permitan, por ejemplo, tener información de otro layout, de tal manera que él, cuando cambie de layout, esa información ya se encuentre disponible y la sensación de espera del usuario va a ser mucho menor. Pero tiene una desventaja, y es que estas consumen recursos de memoria, de CPU. Entonces lo que tienden a hacer es la aplicación lenta. Entonces yo tengo que balancear. Lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es el público objetivo. Cuando ustedes desarrollan una aplicación móvil, ustedes van a tener un público objetivo. Y ese público objetivo va a tener una serie de dispositivos móviles. Recordemos que hay dispositivos de última generación que son súper rápidos, son súper potentes, pero así igual de costosos. Y otros dispositivos que son para, digamos, dispositivos móviles no tan potentes, que no gastan memoria. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es WhatsApp. WhatsApp, para esos celulares que tienen muy poquita memoria, ya se les llena la memoria y ahí ya tienen dificultades. Por ejemplo, alguien que ha pensado en este tema es Facebook. Facebook utiliza, y no sé si la conocerán, algo que se llama Facebook Lite, que es un Facebook que es limitado en ciertas características para dispositivos que no son tan nuevos o que tienen recursos de hardware muy limitados. Otro elemento importante son la persistencia de los datos. Recordemos si su aplicación va a hacer uso de base de datos. Aquí se pueden dar dos situaciones. La primera es que tanto Android como iOS utilizan unas bases de datos locales, es decir, el dispositivo internamente cuenta con un sistema manejador de base de datos. En Android se llama SQLite, que básicamente me permite almacenar información de manera persistente. ¿Qué significa de manera persistente? Que yo, por ejemplo, capturo un cliente, este se guarda en la base de datos y posteriormente cuando yo lo consulte de la base de datos y me lo muestre y no se vaya a perder. Porque si la información no es persistente, entonces va a suceder que cuando yo cierre la aplicación, vuelva y la abra, pues entonces esta información desaparezca. Entonces voy a tener dos alternativas. La primera es usar SQLite, que es el sistema de bases de datos propios de Android, que hace parte pues del conjunto de paquetes que yo voy a poder usar. Y la segunda es conectarme a otra base de datos. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama Firebase, que es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles, que hace parte de Google. Entonces, básicamente, pues, supuestamente es una base de datos de tiempo real. Bueno, no supuestamente, ese es el acrónimo, ¿no?, de Firebase. Bien, entonces el tema de persistencia es otro elemento que ustedes tienen que considerar, si se van a conectar, si no se van a conectar, si van a manejar persistencia, si no, eso debió estar definido. Y pues bueno, finalmente aquí en este documento vamos a encontrar todo el tema de los componentes multimedia. Entonces, por ejemplo, tengo Video View, que es el reproductor de video de Android, que me va a permitir mostrar un visor de videos, o que me va a permitir reproducir videos aquí como se muestra en pantalla. Pero también voy a tener el reproductor de música, ¿no?
que son componentes que yo voy a poder utilizar. Entonces, bien, para ir cerrando entonces la sesión de hoy. Dos evidencias. La primera es la construcción de la aplicación, o bueno, para las dos evidencias, la construcción de la aplicación móvil nativa, que lo pueden hacer con Visual Studio. Ahí está, pues les acabo de hacer como una reseña muy rápida. En la primera evidencia van a documentar la construcción de su aplicación web, qué componentes utilizaron, si utilizaron base de datos, si no utilizaron, si utilizaron SQLite o Firebase. Bueno, eso ya lo definen ustedes y ustedes lo describen en el documento. Y en la segunda actividad simplemente un video funcional. Ahora bien, hay una opción. Si ustedes no la quieren construir con Visual Studio Code, la pueden construir con App Inventor. Estas opciones yo se las he dejado como una alternativa porque a veces puede resultar que Visual Studio Code es una aplicación muy pesada, algunos tienen computadores demasiado limitados en cuanto a requisitos del sistema, y Visual Studio Code realmente es una aplicación muy demandante, es decir que cuando ustedes la instalen y la pongan a funcionar, pues les va a generar dificultad. App Inventor es un sistema en línea, totalmente en línea, que les va a permitir también desarrollar aplicaciones a partir de componentes. Básicamente yo tengo un primer pantallazo que es la vista de diseño, donde yo simplemente arrastro componentes. Entonces yo digo un botón, y lo segundo que hago es pues básicamente definir, a esto se les da un ID, y ese ID, a partir de la programación, yo defino qué va a ser ese botón. Entonces hay una serie de opciones que son los elementos de control, los lógicos, los matemáticos, los textos, listas, diccionarios. Entonces defino cuál va a ser el comportamiento de ese botón. Por aquí pues yo tenía algunos ejemplos. A ver, ¿este qué es? Hay uno que yo ya había definido, un botoncito que hacía. Este no es. Mis proyectos. Creo que era este. Es un que uno toca un gato y maulla. O sea, coloqué la foto de un gatico. Ah, no, estos son otros componentes. Por ejemplo, este componente se llama ListView. Es básicamente muestra una lista. Cuando es ese componente que muestra un campo, uno lo toca y pum, se despliega una lista, y yo selecciono un elemento de una lista, se llama ListView. A ver, vamos, ¿dónde está el gato? Ah, yo creo que lo tengo en la cuenta del Sena. Vamos a ver. Ah, bueno, este es un jueguito que yo desarrollé, muy sencillo. Básicamente, ¿qué hay aquí? Miren, entonces yo tengo esto es la maquetación, es decir, yo defino cómo es la estructura es como establecer una grilla, ¿no? Entonces yo dije que, por ejemplo, aquí había una grilla de 4 columnas. En la primera columna coloqué tiempo restante. Entonces algo que arranque en 60 y el puntaje que arranque en 0. Y básicamente en un lienzo o canvas, un fantasmita. Entonces, ¿qué hice? Hay un evento que se llama timer dentro de que es de los que se ejecutan en el background del celular. Entonces eso lo que hace es la imagen con ese timer o ese evento de reloj, lo que hace es moverla de un punto a otro punto. Y ese movimiento se hace por coordenadas XY. Entonces lo que hace es que cuando el timer, por ejemplo, le coloco de medio segundo, entonces al medio segundo
él calcula una nueva coordenada es XY y posiciona esta imagen en esa nueva coordenada. Entonces esto se va, por ejemplo, por acá, o se va por acá, o luego se va por acá, o luego se va por acá. O sea, él se da la sensación de movimiento, ¿no? Pero realmente no es movimiento, es simplemente una imagen que desaparece y aparece en otra posición. Pero entonces hay con ese, digamos, con ese elemento de simplemente el reloj y la imagen que aparece y desaparece, creo un juego. ¿En qué consiste el juego? Básicamente que si tocan la imagen, esto que le llama score o puntaje incrementa en 1. Y este básicamente es un botón que lo que hace es reiniciar el conteo y el tiempo restante. Este 60 también es un timer, básicamente funciona con el mismo elemento que mueve el mismo componente que mueve el fantasma. El fantasma se dado un timer, cambia de coordenadas, pero aquí básicamente el timer lo que hace es restarle 1. Captura el número que está allí, dice 60, el timer calcula un segundo y le dice le resto 1. Entonces da la ilusión, y esto es importante, da la ilusión de que el tiempo es decreciente o que es un contador, pero realmente esto es un campo de texto, que el timer cada un segundo captura el valor que está aquí, le resta 1 y posiciona el resultado acá. Y aquí básicamente lo que tengo es una imagen que desaparece, o sea, se mueve, porque la imagen se coloca en los lienzos por coordenadas. Yo digo, colóqueme esta imagen de tanto por tanto en la posición XY. Si ustedes lo notan, mira la posición XY. XY, entonces está en la X225, 159. Pero si lo muevo, cambio a la 71 y cambio a la 86. Entonces, todos esos elementos dan la ilusión de juego. ¿Por qué? Porque todos funcionan de manera sincrónica, o sea, todos están. Entonces, cuando inicia la aplicación, el fantasma aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece, con este evento de reloj, que tiene un intervalo de medio segundo. Entonces, cada medio segundo el fantasma desaparece y aparece en otra parte. Desaparece y es solo una imagen, ¿no? Y aquí el tiempo con este mismo reloj, reduce 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, bien, vamos a ver un poquito el código como para tener una idea. Bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es que hay un listener, o sea, un componente de escucha, que es básicamente el clic, y está asociado al botón 1. Es decir, ¿cuál botón? Este botón. ¿Por qué? Porque su ID, y es importantísimo que los eventos se ejecutan por el ID, este botón tiene el identificador 1, botón 1. Mira, identificador botón 1. Entonces, ¿qué pasa? Entonces le dice que cuando le dé clic, básicamente pone el puntaje global. El puntaje global es este de aquí, en 0. Perdón, puntaje global es este. Entonces, este lo vuelve 0. Entonces, mira que aquí dice puntaje global igual a 0. Y me dice que la etiqueta 4, que es un texto, poner 0. Entonces, la etiqueta 4 este es etiqueta 3, este es etiqueta 4. Entonces, mira, etiqueta 3, etiqueta 4. 0, 0. Y nuevamente poner el tiempo en 60. O sea, es decir, esto reinicia el contador. Y esto es un texto, miren, eso es simplemente un texto. Entonces, básicamente, miren que lo que se trata es de eso. Dos elementos importantes: definir cuál es la presentación de su aplicación y tener claro
cómo va a ser la interacción. Estos elementos no interaccionan directamente con el usuario, pero sí son eventos que responden a un evento asincrónico que es el reloj. Bueno, perdón, este no responde al usuario, responde de manera asincrónica al reloj. Y este puntaje responde al usuario cada vez que le da clic sobre la imagen. Y este reiniciar pues también da. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el código del fantasmita. El código del fantasmita es sencillo, miren. Entonces aquí está la imagen. Entonces es una imagen que tiene dos coordenadas, X, Y, que básicamente... bueno, aquí no, es en los eventos de reloj. Entonces miren, en los eventos de reloj yo simplemente cojo a la imagen y le coloco un número aleatorio entre 1 y 500. ¿Por qué 1 y 500? Porque son las dimensiones que tiene mi lienzo. Entonces, por ejemplo, yo lo coloco acá y me dice que estoy en la posición casi 0,0000, y si lo coloco acá me dice que la posición 250, 246. Si lo coloco acá, entonces así voy, esta es la 245, entonces allí voy definiendo pues el tamaño del lienzo. Entonces aquí digo, por ejemplo, que si bueno, aquí tiene otros eventos, ¿no? Pues es que el juego se para cuando el cronómetro llega a 0. Entonces ahí también se está parando. Entonces, las dos cosas importantes que les decía: definan su interfaz gráfica, así como la estoy definiendo. Y luego definan cómo van a ser los eventos. Entonces yo tengo aquí un evento que es este botón y tengo otro evento que es este fantasma. Y tengo un evento asincrónico que no interactúa con el usuario, que es el reloj. Este reloj hace que el fantasma se mueva y hace que el tiempo restante disminuya. Eso no depende del usuario, son eventos que suceden de manera automática. ¿Qué depende del usuario? Este fantasma. Entonces el fantasma tiene un evento de touch. Y el touch lo único que hace es, si lo tocan, incrementar este puntaje en 1. Ya lo otro es que ya ustedes definen, por ejemplo, yo tengo un evento, aquí también hay una funcionalidad del reloj que cuando esto llega a 0, para el juego y muestra el score, es decir, el puntaje. Listo, entonces cuando presenten su informe, pues ustedes describen así como yo se los he descrito. Entonces yo tengo aquí una etiqueta o aquí tengo una etiqueta o label, aquí tengo una imagen, aquí tengo un botón, aquí tengo un canvas, aquí tengo una grilla. Bueno, aquí le llaman disposición, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un evento de reloj. Si ustedes utilizan componentes del celular, como el GPS, como el micrófono, como el reproductor multimedia. Entonces, por ejemplo, miren, aquí están sensores de contacto, selector de email, llamadas a nuestras redes sociales. Aquí están los sensores: acelerómetro, lector de código de barras, barómetro, reloj, giroscopio. Eso de higrometer, no tengo el sensor de luz. Por ejemplo, para abrir la grabadora, o sea, la cámara, para abrir, ya sea que grabe o que tome fotos, o para reproducir un video, o para reproducir un sonido. De hecho, aquí tengo unos proyectos que reproducen eso, videos y sonidos. I have a dream, este reproduce simplemente una canción, un audio, un texto. Entonces, cada vez que alguien toca la imagen, hay un evento de reproducción que reproduce un archivo MP3. Entonces, miren. Bien, muchachos, entonces, bueno, esto era todo lo que tenía preparado para hoy.
Espero pues que la explicación haya sido clara, que tengan absolutamente claro el tema de la entrega. Recuerden que la entrega es el próximo viernes. Y si no, y si tienen alguna duda, pues con gusto la atenderé. Si no, nos estaremos viendo pues en la próxima sesión web. Listo, Jairo. Entonces te deseo una muy feliz noche y estamos en contacto. Bueno, igualmente, profesor. Buenas noches. Hasta luego.